Perfecto. Bien. Adelante, Matías, entonces. Bueno. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Estamos compartiendo, sí. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte práctica. Un comentario simplemente antes de comenzar. Aquellos que tienen el TP2 conmigo pueden agendar, bueno, las consultas las pueden hacer siempre por mail, muchos ya las vienen haciendo sobre el trabajo práctico, respondo lo más rápido que puedo. Si algún grupo tiene consultas que por ahí les cuesta expresarlo en un mail y quieren tener una consulta presencial, entre comillas, digamos, por Zoom, he puesto ahí un link para poder agendar esas consultas, ¿sí? El link está en la parte de trabajos prácticos de la unidad temática 3 y se llama Agendar Consultas TP2 con Profe Nova, ¿sí? Después lo pueden, de la grabación pueden retomar acá si se olvidan dónde estaba y demás. Bueno, y para el resto, para todos, hoy hay consultas también a las 7 de la tarde en el mismo link de siempre, de este segundo cuatrimestre que también está publicado en UB. Bueno, vamos a tratar hoy de llegar a ver todos los temas estos que tenemos que ver. Vamos a empezar con filtro avanzado. Bien. ¿Estoy grabando, profe? Sí, sí. Gracias. Ok. Bien, el filtro avanzado. Nosotros habíamos visto, perdón, las diapositivas y la carpeta con la planillita están, a ver, ya tendría que estar activo, voy a actualizar la página. Está acá, ¿sí? Planilla Quinto Lab, ¿sí? Es lo que vamos a usar hoy. Ya está disponible en UB para que lo puedan bajar. Planilla Quinto Lab. Ahí están las diapositivas y la planillita que vamos a usar. Bien, entonces, filtro avanzado. Nosotros habíamos visto el filtro común. El filtro común que para una planilla, ya vamos a describir mejor la planilla, ahora simplemente para ilustrar cuál era el filtro común que estaba acá en datos, el embudito este del filtro, ¿sí? Nos activaba el filtro común, que le decimos filtro normal, filtro común, que lo que nos permite es, bueno, entre otras cosas, nos permite ordenar, nos permite filtrar y nos permite realizar filtros por varias columnas, pero siempre la condición es que todas se cumplen al mismo tiempo. Es decir, son conjunciones. Yo puedo decir, quiero ver, en este caso, tengo acá, por ejemplo, son cosechas, ¿no? Y tengo cada fecha, tengo una cosecha en una zona, un tipo de grano con un código, la cantidad de toneladas cosechadas y el precio por tonelada. ¿Mm? Entonces yo puedo decir, bueno, quiero saber cuáles son las cosechas que se realizaron en Pilar y que son de avena o girasol, por ejemplo. Entonces yo tengo la condición de que sea Pilar y que sea avena o girasol. La conjunción se da entre dos características distintas, es columna C y algo en la columna E. La columna E uno puede tener varios criterios, ¿sí? Como pusimos girasol y avena. Pero no podemos hacer un filtro que nos tire la lista de, por ejemplo, que sean los registros a Pilar o de avena. No lo podemos hacer con este filtro, porque es un filtro que nos permite realizar conjunciones entre distintos criterios, ¿sí? Tiene que ser un y, tal cosa y tal otra. Entonces, si tenemos un o, como les acabo de mencionar, necesitamos el filtro avanzado.
que como dice acá, nos permite filtrar datos con criterios de disyunción, es decir, hay una O en el medio, entre un criterio 1 y un criterio 2, o más criterios. Esa es la característica principal, pero en realidad nos permite realizar filtros combinando conjunciones y disyunciones, ¿sí? O cositas más elaboradas. En la planilla que tenemos, lo vamos a ilustrar con un ejercicio, en la planilla 5, esta que les mencionaba que ya está ahí en V. Bien, les decía que son cosechas entonces, son registros de cosechas. Tenemos acá la hojita de consignas. ¿Mm? Vamos a ver de esta planilla las consignas que tienen, hasta la 4, las que tienen como una descripción de qué herramienta usar, ¿no? El resto les va a quedar a ustedes después como ejercicios en esa carpetita que vamos poniendo ejercicios, para que practiquen. Profe, Sí, disculpe, una consultita. Acabo de descargar la plantilla, o la planilla, perdón, sí. y no me sale la parte donde me da a elegir a qué hoja voy. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo a qué hoja voy? ¿A qué O hoja sea, las vas? pestañas de las hojas, tipo consignas, tablas, producción, gráficos. A ver, déjame que lo bajo un segundo a ver si... ¿La descargo de nuevo? ¿Será eso? Sí, no, parece que está... Bájalo de nuevo y probá, guárdalo, guárdalo. Bueno, no me deja porque tengo los dos libros abiertos. Guárdalo con otro nombre y volvé a abrirlo. Sí, Listo, profe, gracias. bien. En consignas, entonces, la primera la vamos a resolver con filtro avanzado, entonces, ¿sí? Tenemos que, lo que nos pide es listar los registros con cantidad mayor a 300 o con precio menor a 250. ¿Ven? Ahí tengo un O. ¿Sí? Acá tengo un O. Entonces, los registros, siempre los registros, cuando mencionamos registros de algo, es cada fila, ¿no? Cada fila está guardando un registro, en este caso, de una cosecha, ¿sí? Entonces, necesito identificar las cosechas que tienen una cantidad mayor a 300, es decir, acá, en la columna cantidad, tiene que ser mayor a 300. O con el precio menor a 250. O con el precio en esta columna menor a 250. Una cosa o la otra. ¿Sí? Se puede, los registros que cumplen con al menos una de las dos cosas son válidos, cumplen con el criterio. Pueden cumplir con una o con las dos. ¿Sí? Tiene que ser al menos una de las dos cuestiones. ¿Mm? Entonces lo que vamos a hacer es, para aplicar el filtro avanzado, vamos a comenzar generando una nueva hoja. ¿Sí? Lo que le voy a poner entonces, consigna 1. El filtro avanzado es este botoncito que está en la pestaña Datos, al lado del embudito grande, que dice Avanzadas. Ese es el filtro avanzado, ¿sí? Se nos abre un cuadrito de diálogo, como este. Acá hay una cuestión que yo se lo voy a mostrar como siguiendo los pasos por los cuales la herramienta funciona. ¿Mm? Si uno sigue otro tipo de secuencia en la resolución que se podría hacer, a veces nos da error, ¿sí? Es un error que no está identificado más que porque no está siguiendo una secuencia que le guste. Entonces nosotros lo vamos a hacer para que funcione, ¿sí? Entonces, para que funcione el filtro avanzado, como les digo, insertamos una nueva hoja y en esta hoja vamos a colocar los registros que cumplan con el filtro, ¿sí? Entonces vamos a iniciar el proceso de ejecución del filtro avanzado desde esta hoja vacía, ¿sí? Nos ubicamos en esta hoja vacía, donde vamos a traer los registros filtrados, y ahí empezamos, vamos a datos, filtros avanzadas, ¿m? Nos aparece este cuadrito de diálogo, y acá vamos a elegir copiar a otro lugar, ¿sí? Porque esta opción que dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar, lo que haría es filtrar la lista original de producción de granos, lo cual no queremos, porque es un filtro que, a diferencia del filtro grande, del embudo grande, no nos permite volver atrás. Es como que nos
destaca, nos muestra, nos filtra los registros con los criterios que queremos, y el resto se fue. Entonces no lo queremos hacer sobre la planilla original para no perder datos. Por eso insertamos una nueva hoja. Y por eso el filtro lo vamos a traer hasta este otro lugar, que es la nueva hoja. Por eso elegimos la segunda opción, copiar eso que vamos a filtrar a otro lugar, que es esta nueva hoja. ¿Desde dónde vamos a filtrar? Desde la planilla original, donde tenemos todos los registros. Ese es el rango, lo que acá llama rango de la lista. ¿Sí? Entonces el rango de la lista va a ser mi lista con todos los registros que quiero filtrar. Todos los que están acá. Yo ahora se los voy a mencionando, no los voy a ejecutar. Rango de criterios. Otra opción que tengo es rango de criterios. El rango de criterios lo voy a tener que configurar de acuerdo a lo que me pida la consigna. ¿Sí? Y lo tengo que hacer explícito. ¿Cómo configuro un rango de criterios? Haciendo una tablita donde especifico cuáles son esos criterios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahora voy a cerrar entonces el filtro avanzado. Vuelvo acá a la hojita que tengo vacía. Estamos viendo entonces que necesitamos un rango que le llama rango de criterios, ¿no? Especificar los criterios de filtro. Esos criterios de filtro los voy a establecer en esta hoja, ¿sí? Además de traer el filtro, los registros ya con el filtro aplicado y colocarlos acá, acá también voy a poner mi planillita de mi tablita de criterios, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es colocar los títulos que figuran en la planilla original, los voy a copiar, me vengo a la planilla original y copio los títulos. A ver qué me apareció ahí. Acá, copio los títulos, y en esta hojita los pego. Pego los títulos. Bien. Y para los criterios que me pide la consigna, especifico el mismo. ¿Sí? En este caso era cantidad mayor a 300, cantidad, eso hace referencia a las toneladas. Entonces acá en el criterio, en el campo cantidad, pongo mayor a 300. El mayor y menor están ahí al lado de la teclita de mayúscula o shift, en general está ahí, el simbolito de mayor o menor. Si no, era, déjenme a ver si recuerdo, sí, alt, si no con la teclita alt, a la izquierda de la barra de espacio, la teclita alt 60 es el signo menor, y alt 64 el arroba, no, al 61, no, el igual. Bueno, algún 60 y algo, ahí está, alt 62 es el símbolo de mayor. Si no, lo encuentran ahí al lado de la mayúscula. Entonces, ponemos mayor a 300 con el simbolito de mayor, ¿sí? Y el otro criterio era que el precio sea menor a 250. Entonces, en el campo de precio voy a poner que sea menor a 250. Y lo pongo así. Lo pongo desplazado una fila, un criterio respecto del otro. ¿Sí? Desplazado una fila. Eso, cuando ahora apliquemos el filtro, ese desplazamiento, que no esté en la misma fila el valor del criterio entre dos campos, les indica a la herramienta que tiene que aplicar una disyunción, un o. Esto o esto. Si yo pongo este criterio en la misma fila, la herramienta interpreta que es un ni, que es una conjunción. Que la cosecha sea mayor a 300 toneladas y que el precio sea menor a 250 por tonelada. ¿Sí? En este caso no quiero el i, que también lo podría hacer con el filtro normal, como vimos. No quiero un i, quiero un o. Entonces pongo desplazado un criterio respecto del otro. ¿Sí? Ahí yo ya tengo armada mi planillita de criterios, que acá en el filtro avanzado le llamaba rango de criterios. ¿Sí? Bien, entonces con mi planillita ya elaborada de criterios, me vengo de nuevo acá, datos, filtro avanzado o avanzada,
Pongo entonces, como habíamos visto, copiar a otro lugar, que va a ser acá. El rango de la lista, ahora lo voy a buscar, voy a producción de granos, y dijimos que era toda la tabla, incluyendo los títulos. Tengo que elegir toda la tabla de trabajo, incluyendo los títulos. Vuelvo a desplegar el cuadrito del filtro avanzado, me voy a rango de criterios, y en rango de criterios selecciono la tablita que acabo de generar, ¿sí? Incluyendo los títulos y los valores de criterios que puse, ¿sí? Despliego de nuevo la ventanita de filtro avanzado, y acá donde dice copiará, es simplemente elegir una celda en esta zona, a partir de la cual hacia abajo se van a pegar los registros que cumplan con ese criterio. Entonces vengo acá, y no sé, por acá. Puedo poner por acá, para que no se superponga con los criterios, y desde acá para abajo se van a pegar los filtros, los registros ya filtrados. Entonces ahí le doy a aceptar, y listo. ¿Qué sucedió? Bueno, pegó los registros que cumplen con este criterio o con este otro, ¿sí? Entonces si chequeamos, vamos a ver que las cantidades son mayores a 300, y cuando no es mayor a criterio, bueno, tiene que cumplir el otro. A ver, sí, 120, menor a 250, lo cumple. Bien, que en total estos son unos, más o menos, porque lo tengo desplazado, acá lo tengo con el recuento, tengo 100 registros exactos. 100 registros, de una cantidad original de 179. Bien, ese es el filtro avanzado, ¿sí? No hay mucha vuelta. Generamos una hojita nueva, en esa hojita nueva incorporamos nuestra tablita de criterios. Teniendo nuestra tablita de criterios, vamos a filtro, avanzadas, y desde ahí buscamos en la planilla original, como rango de lista, el rango del criterio va a ser la tablita que elegimos, y que lo pegue a partir de una celda ahí debajo de esa tabla de criterios. ¿Estamos? Bien, vamos a seguir avanzando. Después yo les voy a pedir que si les quedan dudas, las evacuemos al final, si hacemos tiempo, y si no va a quedar la grabación y eventualmente las clases de consulta, ¿sí? Vamos a seguir avanzando porque tenemos muchos temas. Bueno, acá en el PowerPoint también está, les he ido poniendo los links al sitio oficial de Microsoft sobre cada una de las herramientas, también tienen como para ver ahí. Funciones de fecha y texto. Esto también lo vamos a ver sobre la planilla. Por ejemplo, asigna 2, funciones de texto. Función concatenar. Fíjense, la consigna nos dice agregar una columna, la tabla siempre sobre la tabla de trabajo, cuando tenemos que agregar columnas, que se llame región grano, todo lo que está ahí entre comillas, así como está, región grano, donde figure el número de la región y el número de grano, ¿sí? Entonces nosotros en la planilla vamos a agregar una columna que se llame, como nos pide ahí, región grano, y necesitamos que en esa fila, en esa celda, aparezca el número de la región, que sería la zona, y el número de grano. Las dos cosas juntas, ¿sí? Entonces vamos a usar, perdón, sí, número de región. Bueno, pide el número. Podría ser el número o podría ser la descripción, ¿sí? Vamos a usar la función que se llama entonces concatenar, que es una función de texto, ¿sí? Ahí ven que aparece concatenar, y como argumento me pide qué es lo que quiero concatenar, es decir, unir, juntar contenidos de distintas celdas, ¿sí? Y acá déjenme probar si lo podemos hacer con los números. Lo que va a hacer es transformarlo en un texto. Lo voy a volver a hacer.
igual concatenar, ahí está la función concatenar, y lo que quiero juntar es el número de la zona como un argumento y el otro argumento, podría concatenar más de dos cosas, pero solamente quiero concatenar dos en este caso, el número de grano. ¿Mm? Y le doy a aceptar. Observación 1. Estoy concatenando números, pero la función de concatenar me devuelve texto. Entonces, por más que yo concatene, junte números, el resultado de la función está como carácter. O sea, estos números, este 110, no lo está tomando como número, sino que lo está tomando como caracteres, que resultan ser números, ¿sí? Pero no, fíjense que no lo está colocando a la derecha, eso ya me lo coloca hacia la izquierda, automáticamente. Eso ya me da el indicio de que lo está tomando como texto, ¿sí? Yo podría concatenar, en vez de números, podría concatenar la descripción, ¿sí? Que no es lo que me pide la consigna, pero para mostrar. Concateno y me daría algo así. También lo puedo hacer. Voy a volver al número. Me daba 110. Bien, acá el problema podría ser, uno podría identificar como un problema, que el juntar el 1 y el 10, ¿sí? No puedo identificar cuál es la componente referida a la zona y cuál es la componente referida al grano, ¿sí? Visualmente sí, porque yo tengo una tablita corta con pocos códigos y puedo ver que la zona es el 1, no un 11, y el grano es el 10, no un 0, por ejemplo, en esto, ¿sí? Entonces, de todas maneras, yo si en concatenar yo podría utilizar un espacio, porque los espacios son caracteres. Entonces pongo el primero, que era el número de la zona, el segundo elemento pongo un espacio, entre comillas lo puse, siempre pongo entre comillas, para que tome el carácter del espacio. Se podría probar de poner sin las comillas, pruébenlo. Y en el texto 3, o el argumento 3, pongo el número de grano, ¿sí? Entonces me quedo número de zona, espacio, número de grano. Le doy a aceptar y aparece ahí el espacio que me está separando esos dos componentes, ¿sí? Ahí se identifica mejor entonces cuál es la zona, cuál es la región o zona y cuál sería el grano, ¿sí? Eso es la función concatenar, no hay mucha más ciencia que eso que les estoy comentando. Entonces, teniendo esa función en la primera fila, copiamos la función como venimos haciendo a toda la tabla. Nada más. Las funciones las funciones de texto están, si nos vamos acá a fórmulas, a la barra de fórmulas, tenemos todo un grupo de funciones de texto, ¿sí? Nosotros vimos concatenar, pero después métanse ustedes acá, ¿sí? Y fíjense algunas funciones de todas estas que aparecen, ¿sí? Repasen más que nada el significado, qué es lo que hacen, ¿sí? Van a ver que algunas quizás les resulten más útiles que otras. Hay una función, por ejemplo, acá, mayusc o minusc, como nombre de función, que lo que hacen es transformar el contenido o el input que uno le da en todas mayúsculas y la otra función minusc en todas minúsculas, ¿sí? Así que eso tiene un solo input que va a ser el texto, por ejemplo, ¿sí? Eso, prueben esas funciones, son muy sencillas también. Bien. Funciones de fecha. Estas son más interesantes que las funciones de texto. Funciones de fecha. Y aparecen por ahí más, o son más útiles, o aparecen más en los ejercicios, ¿sí? Un comentario antes de explicar el ejercicio 3, referido al uso de funciones de fecha. Recuerden que, o sepan que, aquellos que aún no lo han identificado, las fechas son números para Excel.
nosotros vemos una fecha, pero esa fecha para Excel es un número entero, ¿sí? Si yo pongo el número, lo voy a hacer acá al costadito para ejemplificar. El, el número 1, yo pongo 1 o igual a 1 o más 1, enter, ingreso el número 1. Ese número 1 yo lo puedo ver como una fecha. Yo me voy a la pestaña inicio y en número le cambio ahí donde dice general a fecha corta y aparece 1 del 1900. Es decir, para Excel, la fecha, el 1 de enero del año 1900, se corresponde con el número 1. El 2 de enero del 1900, si yo me voy acá, inicio, donde está, lo estamos viendo como fecha, le pongo número o general, me muestra el 2. ¿Sí? Me muestra el 2. Entonces el número 2 es para el 2 de enero del 1900. Y así sucesivamente para cada día. Cada día tiene un número entero que es una unidad mayor al día previo. Entonces si yo pongo el día de hoy, 20 del 08 del 2020, lo pongo así como fecha, si lo veo como número, se corresponde con el número 44.063. Ese es el número para Excel de la fecha de hoy. Entonces, si las fechas son números enteros, puedo operar sobre las fechas. Si yo necesito saber la cantidad de días entre dos fechas, resto la fecha más reciente de la fecha más antigua y lo que obtengo van a ser la cantidad de días. Va a ser un número entero de la diferencia de los dos enteros que corresponden a cada una de las fechas. Y eso representa cantidad de días, por lo que estamos viendo acá. Bien, dicho eso, vamos al ejercicio. 3. Agregar y completar columnas, año y día de la semana. Es decir, agregar una columna a la planilla de trabajo que se llame año y una columna que se llame día de la semana. Es decir, quiere que pongamos en esta columna de año solamente el año de la fecha, que para el primer caso debería ser 2008, y en la columna día de semana, si ese día, el 5 de enero del 2008, fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. A eso se refiere con día de la semana. Entonces, para el año usamos una función que se llama año. ¿Sí? Es una función de fechas, ¿sí? Simplemente año, y como argumento tiene uno solo, que es una fecha. Le damos entonces como argumento la fecha de esa primer fila, el 5 de enero del 2008, y le damos a aceptar. Nos devuelve el año referido a esa fecha. ¿Sí? Como que filtra, como si filtrara esa función, dada una fecha, solamente nos devuelve el año. ¿Sí? Deja fuera el día y el mes. Ahí apreté algo. A ver. Creo que borré. Sí. Borré la fecha y por eso me dio error. Ahí está. Respecto a eso, que recién me salió un error porque borré la fecha sin querer y me hizo recordar que en las preguntas frecuentes agregué una sección sobre el manejo de errores. Es un link a un blog que está muy bueno, muy resumido y muy ilustrativo sobre unos 6, 7 errores típicos que aparecen en Excel, eso que aparece con numeral NA o numeral valor, qué significan y cómo se pueden resolver. ¿Sí? Está bueno para mirar. Bien, copio entonces la función a toda la tabla. Listo. Día de semana. Día de semana hay una función que se llama DIASEM,
esta que está acá, devuelve un número de 1 a 7 que identifica el día de la semana. ¿Sí? Entonces ponle como argumento también es una fecha. ¿Sí? Y acá el segundo argumento nos pide que le pongamos un número que identifica el tipo, cuándo es, si el 1 es para el lunes, o el 1 es para el domingo. ¿Sí? Acá nos dice, tipo es un número para domingo, el 1. Para domingo 1 a sábado 7, usar 1. Para lunes 1 a domingo 7, usar 2. Para lunes 0 a domingo 6, usar 3. Bueno, vamos a usar el 1 que ponga el 1 para el domingo y hasta el sábado con identificado con el número 7. Entonces le pongo 1. Eso realmente simplemente son distintos criterios. Acá le puedo dar doble clic y completo la columna. Bien, esto me está identificando el día de la semana con un número. ¿Qué pasa si yo necesito el día de la semana con texto? Lo voy a copiar al lado. Voy a poner otra columna. Uso otra función que se llama texto. Y tiene un formato particular, es el siguiente. Le voy a dar como primer argumento la fecha, ¿sí? Y como segundo argumento pongo entre comillas 4 veces la letra D. ¿Sí? Esta función por ahí no está tan explícita, sino que es como un atajo o un vericueto para que nos dé el día de la semana en términos en texto. ¿Sí? Entonces, si ponemos que nos ponga en texto la fecha, pero nos dé esta, entre comillas, lo que le está diciendo la función es que nos devuelve el día de esa fecha. ¿Sí? Entonces le damos Enter y nos dice que es sábado. El 5 de enero del 2008 fue sábado. Y si en vez de 4D pongo 3D, 3 letras D, nos devuelve el día, pero abreviado. ¿Sí? Si le pongo 2D, bueno, me devuelve el número que disiente de esta otra función. ¿Sí? En realidad estoy probando qué hace. A ver si pongo una sola D, el número de la semana. Con un criterio propio, ¿no? Que es distinto al que pusimos acá con la función. En definitiva, esta función de texto sirve para que nos devuelva el texto. No lo usemos para otra cosa. Si queremos el número, usamos la función DSM. Si queremos el texto, usamos la función texto, dándole como input la fecha y, entre comillas, 3 o 4 letras D. Eso mismo funciona para el mes. Lo hago así rápido para que lo vean. No me lo pide la consigna esta en particular, pero para que lo tengan en cuenta. Si yo a texto le doy la fecha y en vez de poner entre comillas DDD, pongo entre comillas MMM, M, 4M, de mes, la M viene por el mes, ¿sí? Me devuelve el mes en texto, que sería, la fecha estoy viendo que es del 1, el 5 del 1, así que me devuelve enero. Para que tengan en cuenta entonces que con esa función puedo obtener en texto día de una fecha y el mes de una fecha. Bien. Más sobre fechas. La consigna 4 nos pide agregar una columna donde figure la cantidad de días desde la fecha de la cosecha al día de hoy. Que era lo que les mencioné al principio. ¿Sí? Cantidad de días entre una fecha y otra. En este caso la voy a separar en dos a la consigna. Primero voy a leer hasta el punto y coma. Así que es una columna, después nos pide otra columna más.
La primera nos dice agregar una columna donde figure la cantidad de días, desde la fecha de la cosecha al día de hoy, sin ninguna otra especificación, ¿sí? Entonces puedo poner acá cantidad de días para ponerle un título. Y tengo un par de formas para realizar esto. Yo necesito saber, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Qué es lo que necesito colocar ahí? Necesito colocar la cantidad de días que transcurrieron desde el 5 de enero del 2008 al 20 de agosto del 2020, es decir, hoy. Una forma para hacerlo de manera dinámica, ¿sí? Es decir, usando, lo que puedo hacer es usar la función, hay una función que se llama hoy. Puedo usar esa función. Si yo pongo, acá voy a poner al lado para que se vea más claro. Yo puedo usar la función hoy, esa función hoy, así, como figura ahí. Fíjense que si yo pongo hoy y me voy a los argumentos de la función hoy no tiene argumentos. Era como la primera función que vimos, pi, la función que nos devuelve el número pi. Bueno, esta función hoy tampoco tiene argumentos. No necesita que le digamos nada para que la computadora nos devuelva cuál es la fecha de hoy. No necesita ninguna información, ya tiene la información sobre la fecha de hoy la computadora. Es simplemente darle la instrucción que nos dé la fecha. Entonces, como no necesita argumentos, los paréntesis van, pero no va nada entre los paréntesis. Hoy, abro y cierro paréntesis, me devuelve la fecha de hoy.